Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ya estamos ya con nuestro último invitado de este día jueves. Él es periodista, escritor, ex director de Clinic, Patricio Fernández. Pato, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien, ¿y tú? Bien, veo que sacaste Opus Nueva. Bueno, salió a comienzo, o sea, terminó de escribirse en marzo, se publicó en abril y empezó a existir ahora, parece. Sí, porque se llama Sobre la Marcha, entiendo, ¿no? Exactamente, Sobre la Marcha, que son de algún modo notas, reflexiones, percepciones, una crónica de lo que fue aconteciendo entre el 18 de octubre y comienzos de marzo, cuando toda esta historia la interrumpió la pandemia. ¿Y qué tan sencillo es poder entender lo que pasó en ese periodo, Patricio Fernández? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo fue el método por el cual tú llegaste a generar las conclusiones del libro? No, es que yo lo que hago ahí, justamente, lo último que pretendo es sacar conclusiones. Yo lo que hice fue contar un cuento en el que me involucré, estando en la calle, en la mayor cantidad de eventos que hubo. Me encapuché las veces que fue necesario encapucharme, andaba con una libretita metido entre medio de los fuegos y los saqueos, y lo que quise fue contar que no solo los fuegos y los saqueos, sino que también los jóvenes felices festejando en las calles, las mujeres representando sus cosas. O sea, lo que quise más bien es justamente, y de ahí el nombre, Sobre la Marcha, ir anotando y retratando y registrando un momento que parecía bastante extraordinario, en el sentido de como un fenómeno muy particular. Y de hecho creo haber visto cosas que los políticos nunca se preocuparon de ver antes de sacar sus conclusiones de lo que aquí pasaba. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que esto es una diversidad de ingredientes enormes, donde las conclusiones que trató de armar el mundo político desde la izquierda era tratar de convertirse en la vocera de algo que querían creer que era además de izquierda, o por lo menos como querían creer que pertenecía a su tradición, y una derecha que le hizo el juego especialmente al Partido Comunista, algo así como otorgándole una representatividad de esto que no tenía, porque esto no tenía que ver para nada con ningún partido político cuyo nombre se conozca, tenía que ver más bien con la irrupción de mundos no vistos, y en ese sentido la frase de Cecilia Morel es bastante lúcida y coherente, eso de ver aquí alienígenas, porque lo que había aquí era gente que no se había mostrado en los años de la transición y desde la recuperación de la democracia hasta acá, culturas que se habían generado en este tiempo, mundos, digamos, que efectivamente podían haber crecido y mejorado sus situaciones, pero que nunca habían tenido ocasión de decir, estoy aquí, esto es lo que creo, esto me pasa y tengo derecho a ingerir en el destino del país. Entonces, el momento más lúcido de la política fue justamente concluir que esto se podía encauzar a través de un proceso constituyente, porque en ese proceso podían incorporarse y encauzarse todas esas voces nuevas. Ahora, el mayor peligro, para terminarte la idea, es que después de concluir ese camino inteligente se lo apropien y no dejen que se muestre esta diversidad, pero esa es otra cosa. Ya, pero en este ejercicio medio boyerista clandestino que hace, donde tú ves ahí, ¿cómo viste tú lo que estabas constatando respecto de lo que oficialmente se decía que estaba pasando? Nosotros hoy día que ya conocemos los resultados de la investigación del fiscal Manuel Guerra respecto de estas situaciones de violencia, particularmente en el metro y todo lo demás, que fueron achacadas a unos grupos coordinados extranjeros y ahí con una serie de cosas media ridículas, el K-pop y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que se veía? Tú que estuviste ahí incursionando para hacer este libro. Yo te diría
O sea, como te decía antes, lo que se veía eran muchas cosas distintas. Yo vi, a ver, en primer lugar, lo que se veía al comienzo no era lo mismo que lo que se veía al final. Eso es bien importante también considerarlo. O sea, las primeras semanas del estallido social, los grandes protagonistas fueron jóvenes, diría menores de 25 años, centennials, esos jóvenes que no se sentían de otra generación que la del Frente Amplio y la de los movimientos estudiantiles del 2011. Eran menores, eran universitarios y escolares de los últimos años. Esos fueron los que coparon en buena medida todo el entorno de Plaza Italia y durante un buen rato de Plaza Italia hacia arriba. Después, en el trayecto, fueron irrumpiendo con mucha personalidad las barras bravas, se fueron formando, digamos, fueron convirtiéndose en protagónicas de Plaza Italia. La bandera de la Universidad de Chile, de los de abajo, se alternaba con la barra del Colo-Colo para adueñarse de la estatua de Baquedano. De hecho, pactaron, se repartieron los días, digamos. De pronto empezó a generarse un mundo, yo te diría, más como de medio que de facultades de filosofía de la Chile, y con grupos un poco más, esto es como para decirlo como, no estoy diciendo que esos fueran sus habitantes completos, sino para ponerte como una onda, y con algunos mundos un poco más marginales que fueron avanzando claramente en la ocupación de estos territorios. De hecho, había un tiempo que se empezó a hablar del estallido Sunset, se hacían ahí como en la parte de Plaza Italia por el Parque Forestal para abajo, eran unas chupateras, digamos, importantes a partir de cierta hora de la tarde, y esto termina con un gran protagonismo de también otro grupo que fue tomándolo con mucha fuerza a lo largo del estallido social, que fueron las mujeres. Si yo te tuviera que decir lo que considero los dos grandes motores del estallido social, son estos jóvenes menores de 25 años y las mujeres. Eso es culturalmente lo grande. Y otra cosa después es ir a mirar el fuego, la violencia y eso que más bien perteneció siempre a mundos más delictuales, algunos lotes más anarcoides, provenientes de grupos de estudiantes, qué sé yo, pero todos de grupos cuyos nombres tú ni yo hemos escuchado nunca. Estamos conversando con el periodista y escritor Patricio Fernández sobre este nuevo libro sobre la marcha, notas acerca del estallido social chileno. ¿Hay algo que tú advertiste en esta incursión para escribir el libro, que advertiste asociado, por ejemplo, a alguna de las acusaciones que se han señalado? Por ejemplo, vinculación con movimientos o partidos políticos específicos. Bueno, es que mira, se dijeron unas cantidades de cosas que yo en principio diría que son ridículas, si es que me las demuestran, porque como esto estaba sucediendo en tantos ámbitos, tendría que simplemente reconocerlo. Pero, a ver, si acá esto fue organizado, o sea, que imaginarse que el estallido social fue organizado por los venezolanos o por el mundo castrochavista, eso es totalmente absurdo. ¿Por qué es absurdo? Desde ya porque terminó explotando en todo Chile, en ámbitos muy diferentes. La gente que yo vi en las calles no eran precisamente movidos por ninguna organización así. Si acaso algo Maduro le aportó plata, ponte tú al PC, para activar un poco, para mover las cosas, no sé, capaz, y no hay por qué descartarlo si es que uno se imagina que Piñera pocos meses antes estuvo en Cúcuta tratando de gestionarle, de derrocar al gobierno de Maduro. Pero de que esa sea la causa de esto, lo descarto totalmente. Hubo, por otra parte, una manera de enfrentar el tema de los derechos humanos por parte del estallido, que también es particular, porque una cosa es que acá hubo un mundo, una gestión de Carabineros que terminó de demostrar que es una institución que tiene que ser reformada desde sus raíces, porque actúa de manera poco profesional, tiene una mentalidad militarizada, en fin, temas que se están discutiendo hoy día con mucha fuerza en la pauta. Pero imaginarse que esto era una política de Estado represiva llamada a eliminar
opositores, como sucedió en la dictadura, también es absurdo. Había algo acá como una cierta pretensión de recuperar también una épica combativa de lo que habían sido esos tiempos en determinados mundos jóvenes. Yo creo que también algo de eso hay, un muy raro afán, algo así como, mira, lo voy a decir de manera provocativa, algo así como una envidia por el dolor vivido, digamos, o por las posibilidades de heroísmo que cierto dolor daba. Algo de eso había también, porque en Chile aquí no estábamos en nada parecido a una dictadura, y resulta que las calles de Santiago, Valparaíso y otros lugares que las recorrí registrándolas hablaban de Piñera como un tirano dictador. Sí. Esa de alguna manera es una construcción absurda, porque Piñera es tan dictador por lo menos como Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. Otra cosa es que sea peor gobernante, pero ese es otro tema. Pero esa otra también era una cierta ficción que se construyó. Bueno, yo creo que ahí hay un elemento de algo que tú dijiste anteriormente, Patricio, y que es el componente de la edad, del etario. Nadie que haya vivido la dictadura o haya vivido durante la dictadura puede comparar ambas situaciones y considerar que son similares. Completamente. Y por lo tanto es una visión de alguien que ve una represión feroz, que no la había visto probablemente de esas dimensiones con anterioridad, ve un rechazo, una cerrazón del gobierno a entender razones, y el epíteto de dictadura sale automático, pero yo concuerdo en eso contigo. Hay gobiernos que son ineptos, a los que a veces no se les llama ineptos, sino que se les llama dictadura. Claro, este es el caso. De hecho, fíjate, porque otro de los fenómenos, hay que pensar otra cosa que es importante aquí, lo que nosotros estamos viendo en Chile tiene una historia de explicación en nuestra propia, en la historia chilena, ciertamente. Pero en los últimos 10 años han habido 90 estallidos prolongados, sin liderazgo y organizados espontáneamente por las poblaciones en distintos lugares del mundo. La cifra esta de 90 la saco de un librito que escribió Iván Krastev, que es un búlgaro analista político que vive actualmente en Suiza, y que no se refiere a Chile ni veía a Chile. Por lo tanto, acá hay un tipo de explosión cultural de mundos nuevos que se están relacionando de maneras nuevas, que tienen experiencias también muy nuevas, y que de pronto afloran y se hacen ver. Con esto no estoy descartando en lo más mínimo los problemas sociales que terminan convirtiéndose en una, por así decirlo, coagulando todo esto, y la más sensible sin duda es el tema de las pensiones. ¿Por qué? Justamente porque el tema de las pensiones llega acá en un momento en que una generación que mejoró su nivel de vida, que educó y llevó a la universidad a sus hijos como nunca había sucedido antes, que mejoró materialmente su existencia, etcétera, llega a la vejez y jubila sin un peso. Esos hijos que han tenido una vida mejor, que son los que salen acá, de alguna manera los ven llegando a una situación calamitosa. En fin, todo eso le da como el marco a esta obra en la que los actores son diversísimos. O sea, aquí había mucha excentricidad, mucha gente disfrazada, los hip-hop, mujeres y hombres que hacían discursos en la vía pública, que se paraban en las esquinas y discursaban en voz alta. En fin, había como una gran ruptura de autoridad. Yo creo que ese es el gran yo te diría, la idea que a mí me queda como que sintetiza esto, un gran quiebre en la estructura de autoridad que conocemos, donde el mayor representante en contra del cual se lucha en esa autoridad es la policía, son los carabineros, y donde está cuestionado el profesor, el líder, el sacerdote, el papá, y irrumpe ese mundo a mostrarse en la calle. Ahora, es interesante como lo planteas tú, porque la pregunta que cae de perogrullo es
¿cuál es? Ellos proponen, además de la queja, digamos, proponen algún tipo de sistema que reemplace todas estas institucionalidad ya sospechosa o desacreditada. No, ni aquí ni en la quebrada del Ají, Fernando. O sea, esto es justamente, aquí hay unos modelos del siglo XX que caen enteramente. Nunca encontré yo llamado, o sea, esto nunca llamaba a la construcción del socialismo. Aquí no había nada parecido a la invitación a una revolución como nosotros la entendimos, digamos, en el siglo XX, que era una construcción determinada y un tipo de sociedad. No, acá había mucho anticapitalismo, antineoliberalismo, antipatriarcado, esa también era muy fuerte, pero ciertamente ninguna idea hacia la cual ir. Ahora, este no es un problema del estallido social chileno. A donde vayas y donde mire está este mismo problema. Yo no tengo ninguna duda que estamos viviendo un final de era grande, enorme, un final de era del tipo de como es el paso, digamos, de la Edad Media a la modernidad o al Renacimiento, y que tiene hitos reconocibles. Desde ya cuando tú hablas, por ejemplo, de ese cambio de era anterior, los hitos que se ponen son, no sé, el descubrimiento de América, la caída del Imperio Romano de Oriente, la aparición de la imprenta. Acá habría que decir que son la caída del socialismo y el capitalismo del imperio soviético, la aparición del Internet como un asunto nuclear, porque siempre que hay un cambio epocal, hay un cambio en las comunicaciones y en las maneras de relacionarnos, y por lo tanto, y hay una mega pandemia que data este cambio también epocal. Entonces, ¿qué es lo que viene? Está incierto. Esa respuesta no está dada. De ahí, fíjate que yo por lo menos le dé tanto valor en términos casi utópicos al proceso constituyente. O sea, a mí me interesa mucho pensar utópicamente el proceso constituyente, que no es ni siquiera la Constitución, sino que es procurar, digamos, que justamente esa dispersión, ese extravío y esos mundos no vistos tengan la ocasión de encontrar una manera de funcionar en conjunto. Yo creo que vamos a ser objeto de mucha atención de los politólogos del mundo y muy especialmente de América Latina. Ahora, sobre eso me parece que es interesante, por ejemplo, desde el punto de vista de las cosas que en Chile no se habían visto con frecuencia, incluso algunas, ninguna. Por ejemplo, aparecen en medio de esta situación, aparecen hitos que son muy impresionantes, digamos. Uno de ellos es, por ejemplo, este fenómeno de las tesis, donde en torno al movimiento feminista se genera una performance que tiene la característica de activar en todas partes del mundo algo que se siente como propio también y se replica. Que es una de esas cosas que tú dices, pero oye, partieron las tesis aquí el día 1 y 20, 25 días después lo tenían replicado en casi todas las capitales de América Latina. Así es, y en Colombia, cuando empezaron las protestas, inmediatamente aparecieron con el baile de los que sobran, de los prisioneros en la calle. Y eso que se llamó la primera línea acá, cuyo nombre terminó chabacanizándose, digamos, en la conversación pública, convirtiendo en primera línea a cualquier compadre que estaba quemando algo, cuando la verdad es que la primera línea era un lote que estaba en la esquina de Ramón Corbalán con Carabineros de Chile, y que llegaban disfrazados y vestidos, etcétera. Esa gente de la primera línea habían visto todos documentales de lo que estaba pasando en Hong Kong, de lo que estaba pasando, vieron todo uno que se llama Winter on Fire. Sí, en Ucrania. Ese fue en Ucrania. Ese fue un documental, la toma de la plaza. Salvaje, se me olvidó el nombre. Bueno, está todavía en Netflix, entiendo. Bueno, ese documental lo veían, fue, digamos, muy central en la confección de las estrategias de la primera línea. O sea, lo que estoy diciendo es explícito. Ellos lo vieron, muchos de ellos lo vieron. Entonces, acá se va produciendo
el cómo habían actuado, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia, no era desconocido para ellos. Acá, mira, hay también, hay que pensar que parte de esta mega transformación en la que yo creo que hay que poner esto, es que tú puedes cuestionar si es que las generaciones nuevas leen o no leen, si son cultas como tú lo entendías o no, pero que están conectadas con el mundo de manera instantánea en ámbitos que otros no, es un hecho. Entonces, hay algunos de estos fenómenos, por ejemplo, incluso los roles que se daban entre los de la primera línea, los piqueros, los piqueteros, que eran los que rompían las veredas para sacar municiones, existían unos que eran los encargados de recoger las bombas lacrimógenas, existían, en fin, todos esos roles venían también de otras situaciones en otras partes del mundo. Entonces, hay desde una estética hasta una épica que ya tiene referencias y que se intercambian, digamos. Eso es muy sorprendente. Y las tesis, en ese sentido, sí, las tesis irrumpieron justamente esto que yo te digo que pasaba, que lo hacían los de la primera línea de aquí recogiendo de otras partes. Las tesis fueron recogidas instantáneamente en todos lados. Es impresionante, fue impresionante. Ahora estamos conversando con Patricio Fernández, periodista y escritor. Patricio, en todo esto que alguien que nos está escuchando y que ha escuchado hablar de cosas muy diversas, ¿cómo de todo esto puede salir algo parecido a lo que podríamos denominar orden? No te digo que orden en el sentido disciplinario, de colegio o de servicio militar, no. Estoy hablando en términos de orden social, pacto social. ¿Cómo de todo esto puede salir algún tipo de, llamémoslo así, acuerdo de convivencia? Bueno, te lo voy a volver a plantear en términos, por así decirlo, utópicos, porque no estoy diciendo que, no quiero decir que esto va a suceder tal como te lo voy a plantear, pero una vez más, creo que el único camino que a mí se me ocurre para eso se llama el proceso constituyente. Porque la alternativa a la búsqueda de ver representadas la mayor cantidad posible de mundos existentes, de esos que acá irrumpieron, de esos que en medio del estallido social las encuestas decían que solo un 2% de los chilenos se sentía representado con algún partido político desde la UDI al PC. Si todo eso, si es verdad que esto es un gran quiebre con las autoridades conocidas, donde no se sienten representados una gran mayoría de chilenos por la institucionalidad. El presidente de la República llegó a tener un 6% de apoyo en ese tiempo. Si todo esto es verdad, la única manera de imaginarse un orden posible es recuperando esa legitimidad de las instituciones y del pacto. Y eso, de algún modo, se consigue participando de la construcción de ese acuerdo y de ese pacto. Eso es un proceso constituyente. Ahora, el problema, y esto se va a ver, lo vamos a estar viendo yo creo en los próximos tiempos en América Latina, es que donde están habiendo desórdenes y problemas en casi todas partes mayores que las que tenemos acá, digamos. El problema es que esto o se arregla de este modo, que más o menos estoy planteándote, que en Colombia podría haberse llamado acuerdo de paz en el último tiempo, o van a volver a aparecer las soluciones autoritarias, y yo estoy seguro que en muchas partes las vamos a ver. En Bolivia es un gobierno que se mantiene gracias a los militares. Venezuela es un gobierno militar. Brasil tiene la mitad del gabinete militares. Entonces, cuando se vayan proponiendo, podemos seguir con El Salvador, podemos seguir con Nicaragua, cuando se vayan produciendo estos nuevos desórdenes sin legitimidades, solo tenemos dos alternativas: o se genera un nuevo pacto, que es el juego que está apostando, o que queremos creer, yo quiero creer, que va a apostar Chile y lo va a ratificar el próximo domingo, o si no, van a venir en muchas partes los riesgos de las reacciones autoritarias. Y si Trump sale reelecto, ni hablar. Sí, interesante el tema de las opciones que se abren, porque, claro, el proceso constituyente se transformó definitivamente en un puente ahí donde había un abismo, digamos, y donde además había falta de ideas de qué hacer. Es un encauzamiento posible. Es un encauzamiento posible, es verdad. Y de hecho, fíjate tú, que aquí hay otra cosa que es bien interesante y que
también se ha comentado y leído como con cierta, yo creo, liviandad. Cuando se produjo el acuerdo el 15 de noviembre, lo que la derecha ha insistido y repite todo el rato es que esto se hizo con el chantaje de la violencia. Yo creo que esto debe ser planteado de otra manera. La verdad es que la violencia que existía no tenía representantes en la política. Por lo tanto, es más correcto decir que esto se hizo ante la desesperación de la violencia para encauzarla o para buscarle un camino. De hecho, los mundos que querían aparecer como más cercanos a esa manifestación violenta no apoyaron este cauce, que fueron el Partido Comunista y algunos del Frente Amplio. Sí. De hecho, esos mundos se pelearon, el frente del partido de Boric se dividió, y acuérdate, se fue charco, porque habían algunos que querían en el fondo decir, nosotros seguimos siendo representantes de ese espontaneísmo callejero. Ahora, por lo tanto, la verdad es que ahí la política no transó su actividad en la calle, sino que la trató de conducir, y es un momento muy virtuoso de la política chilena en ese sentido. Ahora, si esa misma política que trata de encauzar esto, y por eso, y dicho sea de paso ahí, disminuyó mucho la violencia, y esto también se olvida, no es que se acabó, siguió todo el tiempo hasta marzo, pero los días previos a ese acuerdo estaban quemándose iglesias, a los carabineros se les perseguía y arrancaban a caballo, digamos, y hubo un martes de fuego que fue el que terminó presionando esta situación, que no se repitió más a ese nivel. Siguió habiendo violencia, pero nunca a ese nivel. La violencia que hoy día vuelve a aparecer es justamente una violencia muy lejana al proceso constituyente. Hay que ver cómo se da de aquí al fin de semana ese fenómeno, pero esa es la paradoja de la violencia. O sea, no es que la violencia forzó el proceso constituyente en el sentido de que lo pedía y fue el arma para conseguirlo. La verdad sea dicha, es que el proceso constituyente vino a aparecer como una solución de la política a esa violencia, o sea, una oferta de cauce. Patricio Fernández, muchas gracias. El libro se llama Sobre la Marcha, del sello Debate, y es el análisis del estallido social. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Espera hacer también una suma de cuentos, ¿eh? O sea, ahí quiero creer que hay el relato de una situación entretenida e interesante también. Episódica también, claro. Eso. Chao. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, Pato. Chao. Y a todos ustedes que tengan un muy buen día. Nos vemos mañana. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.